Y el tema de hoy es esa gran comisión. Y el texto base está en el capítulo 4 del Evangelio del apóstol Juan. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, decimos amén. Queremos palabra, Señor, dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo,
ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén y amén. Me llama la atención cómo en este diálogo de Jesús con una samaritana, allí en el versículo 18, Jesús le revela algo íntimo, algo privado a la mujer. Y mire que la mujer le dice: me parece que eres profeta. Pero qué tremendo que la siguiente frase no tiene que ver ni con su pasado, ni con sus maridos, ni con nada de aquello, sino que la mujer le interpela y le dice: me parece que eres profeta, y le hace una pregunta de grosso tamaño. Le hace una pregunta bien importante, que va más allá que el pasado de ella y que el futuro de ella. Y la pregunta es: pues si tú eres profeta, tú me vas a responder: ¿por qué ustedes dicen que a Dios se le adora allá en Jerusalén y nosotros le adoramos en Samaria? Para el pueblo hebreo, ya sea judío o samaritano, los samarios, lo más importante era la adoración a Dios. Y mire cómo Jesús le contesta que ha llegado la hora en que no será ni a un lado ni al otro. ¿Sí? Mire ese versículo 20, mírelo conmigo, mire lo que dice ahí. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Mire, traigámoslo al día de hoy. Muchos dicen que a Dios se le sigue como católico, otros que como evangélico, otros que como testigo de Jehová, otros que de otra manera. Y Jesús contesta de una manera muy radical, dice: ya no se trata del título de católico, ni del título de evangélico, ni del título de testigo de Jehová, ni de ningún título. Dice: ha llegado el día en que al Padre se le adora en espíritu y en verdad. Jesús está cumpliendo la gran comisión. Jesús está estableciendo el reino, ¿verdad?
Y mire que por allá adelante sus discípulos le rogaban diciendo en el versículo 31, oye, come. Y mire lo que responde él, 32, yo tengo una comida que comer y ustedes no saben. ¿Y cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda. A él no le importaba la comida física, los bienes físicos, no le importaba venir a construir la sede más grande para que dijeran que él tenía la iglesia más grande. De por sí, el único que tiene la única y verdadera iglesia es Jesucristo. Y esa iglesia somos tú y yo. Amén. Se encuentra con esta mujer, la confronta, la desnuda, porque entiéndame esto, alguien que viene a Jesucristo es desnudado por la palabra. La palabra siempre nos mostrará todo lo que hemos vivido, no para juzgarnos, sino para liberarnos. Y ella se encuentra con Jesús y se da cuenta que Jesús conoce su vida de pronto mucho más que lo que ella. Y en el versículo 28 quiero retomar, empiezan los principios básicos para usted evangelizar a alguien que aún no conoce del Señor. Mire lo que dice el 28. La mujer, después de hablar con Jesús, ¿qué hizo? Dejó su cántaro. ¿A qué había ido la mujer al pozo? A sacar agua. ¿Qué hora era? Las 12. A esa hora no se sacaba agua. El agua se sacaba en las primeras horas o en la tarde. ¿Por qué? Por el sol, por la temperatura. Está aquí la iglesia. Mire lo que le dice. Llámeme a su marido. Dice, yo no tengo marido. Dice, bien has dicho. 5 has tenido y el que tiene ahora tampoco es tu marido. ¿Qué profesión tenía? Era una prostituta. Era una mujer que se acostaba con varios hombres. Y dése cuenta que aquí se entiende que marido no es el que realiza una ceremonia. Marido es el que tiene relaciones íntimas con una mujer. ¿Cuántos maridos has tenido? ¿Cuántos maridos has tenido? Ojalá que el que tienes ahora sí sea tu marido. ¿Aló? ¿Sí? Él la confronta y es una mujer que por su vida muy posiblemente no subía a la hora que iban todas las mujeres a recoger el agua. ¿Por qué? Porque la rechazaban, porque la juzgaban. Si se han dado cuenta que dice que Jesús de noche se metía al monte a orar. ¿Sabe por qué se metía a orar? Para que al mediodía, cuando todo el mundo en un lugar tan caliente está escondido, él se encontrara con una hija de paz. Porque la samaritana es el prototipo de una hija de paz. Él llega a Samaria, a la ciudad de Sicar, se sienta al lado de un pozo y ahí a esa hora es imposible que llegue alguien por el calor, por la tradición, pero aparece esa hija de paz, esa mujer que tiene como profesión la prostitución, esa mujer que viene a recoger el agua y que se encuentra con el maestro. Y que el maestro le dice, ¿cómo le dice? Dame de beber. Y que la mujer se aterra y le dice, ¿cómo tú siendo un judío me vas a pedir a mí agua? Jesús, por salvar una vida, quebranta todo principio de cultura, de tradición y de creencia. Porque por ley, cultura y creencia, un hombre judío no debía hablar con una mujer samaritana.
Estaba fuera de contexto. Por eso sus discípulos lo vieron hablando y dijeron: ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace hablando con una samaritana? Y muchas veces nosotros, muchas circunstancias y situaciones no nos permiten acercarnos a personas específicas que necesitan la salvación. Jesús le habla, Jesús la desnuda, pero lo más bello de todo, Jesús le dice lo que todos necesitamos escuchar de él: yo vengo a darte agua viva. Y el que beba de esta agua, que dijo Jesús, nunca jamás tendrá sed otra vez. ¿Qué hizo la mujer? Abandonó la labor de recoger su agua, deja el cántaro. Mire, para que alguien bajo esas circunstancias de realidad, quien tiene que aprovechar el mediodía al sol para recoger agua, para que deje el cántaro botado ahí en el pozo y se vaya a hacer algo diferente, es porque algo grande sucedió en su vida. Cuando Jesús toca la vida de alguien, uno es capaz de dejarlo todo por él. Mire, ese cántaro significa aquello que nos apega, aquello que nos ata, aquello que nos liga, aquello que nos ocupa, aquello que nos esclaviza, aquello que nos engaña, aquello que nos cega, aquello que nos tiene enamorados. Es ese cántaro. Y qué lindo que esta mujer, al encontrarse con Jesús, deja su cántaro y sale corriendo. ¿A qué? A anunciar a Jesús. Aquí es donde se debate toda teoría de que una mujer no puede predicar la palabra. Porque lo primero que hace esta mujer es ir a predicar a Jesús. Y es una mujer. ¿Sí? Y dice que se va ¿a dónde? ¿A dónde se fue? Versículo 28. Léalo, iglesia. ¿A quién dijo? ¿A quién dijo? Venga, ¿y por qué no le diría a las mujeres? Tremendo, Dios mío. Por eso es que un hombre de paz, escúcheme, un hombre de paz es una persona asequible a la palabra. Dense en cuenta, la samaritana está recogiendo agua, viene Jesús y ella es asequible. ¿Pero por qué asequible? Porque Jesús, lleno del Espíritu, le habla ¿desde dónde? Desde el Espíritu. Por eso cuando vamos a predicar, no vamos a hablar desde la carne, sino desde el Espíritu. Porque desde el Espíritu no significa hablar ahí cosas raras, no, hablar normal. Pero saber que puedo hablar desde el Espíritu porque ya nací de nuevo. Y cuando esta samaritana recibe ese mensaje, va y le habla a los hombres. ¿Por qué? Porque su reputación y su medio de influencia era con los hombres. Oiga, qué lindo, con todos los que se había acostado, ahora les va a anunciar a Jesús. Todos los que con los que tenía negocio, todos los que le pagaban, ahora va y lo utiliza. Por eso usted y yo no podemos hacer acepción de personas para predicar el evangelio. A nadie le podemos hacer acepción de personas. Hay que predicarle a todos. Y mira el 29. Aquí hay algo clave. Venga, lea el 29. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Mire lo que es evangelizar. Ella no dice, escúchenme a mí, véanme a mí, aquí estoy yo. Ella dice, vengan, vean a un hombre. El evangelismo verdadero es traer a las personas a que vean a Jesús. Qué precioso que la mujer impactada, alguien que verdaderamente se encontró con Jesús. Mire, nunca se le olvide esto. Alguien que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús no se puede quedar quieto para ir a decirle a otros, a los de su medio de influencia,
vengan y vean a Jesús. ¿Cuál es su medio de influencia? ¿Cuál es su medio de influencia? ¿A usted quién lo rodea? ¿A usted quién lo rodea? ¿Y por qué, si usted ya vio a Jesús, por qué no le dice a su medio de influencia, vengan a ver a Jesús? ¿Por qué? Yo creo que en el momento que se acercó a la ciudad nuevamente, más de uno se dirían entre ellos, me la pido primero. No, ya la tengo apartada. Es una realidad. Y qué bueno que cuando haya llegado la mujer, les dice, cancelado todo negocio, se anula, se cancela, ¿sí? Ya no voy a estar con ninguno. Vengan y conozcan a alguien que solo con hablarme ha tocado mi vida y va a cambiar las suyas. Nuestro medio de influencia, las personas que están al lado. ¿Usted sabe por qué Dios te colocó las personas que te colocó al lado? Para que tú les muestres a Jesús. Sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean ocasionales. Ellos necesitan a Jesús. 30. ¿Qué pasó después de que la mujer les habló? Entonces salieron de las... Entonces, oiga, para que una mujer de mala reputación haga salir a los hombres de una ciudad a la luz del sol quemante del mediodía para ir a ver a un judío, es porque habló con autoridad y denuedo. Y a usted y a mí no nos debe dar pena hablar de Jesús. Y tampoco nos debe dar pena, sobre todo, mostrar a Jesús con la vida. Y cuando ellos vienen, Jesús está hablando con los discípulos. Los discípulos le dicen que por qué no come, y él dice, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero qué lindo como Jesús confronta a ellos, a sus discípulos, en lo natural. Y dice, oiga, ustedes en lo natural dicen que faltan 4 meses para la siega, y de por sí eso era real. Y Jesús les dice, levanten sus ojos. Cuando les dije levanten los ojos, ¿sabe qué estaba diciéndole Jesús? Levanten sus ojos y miren todos esos hombres que vienen de Sicar, y desen cuenta que los campos están blancos para traer salvación aquí a la tierra. Aló. Él no le estaba hablando de las matas. Él estaba hablando, levanten los ojos y miren. Miren, le hablé a una mujer y miren que los campos están blancos. Y hoy el Señor les dice, levante sus ojos de los problemas, levante sus ojos del diario vivir, levante sus ojos del trabajo, levante los ojos de ver solo su familia y miren que los campos están blancos. ¿Usted sabe qué significa un campo blanco? Una familia en conflicto. ¿Usted sabe qué es un hijo de paz? Un hombre, una mujer, esclavo, atado, una prostituta, un adicto, un delincuente. Y muchas veces, siendo iglesia, rechazamos a los hijos de paz. Muchas veces, siendo iglesia, rechazamos los campos blancos. ¿Por qué? Porque no discernimos. Porque pensamos que Dios viene en Jesucristo a los que están sanos, y Él vino a los que estamos enfermos. Qué tremendo. 39. Y muchos de los samaritanos, ¿cuántos? Tremendo. Qué evangelista, Dios mío. Qué evangelista. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Esa mujer se dedicó a hablar de Jesús. Esa mujer ya no le importaba la reputación que tenía, porque alguien que se encuentra con Jesús, su pasado ya no tiene valor. Alguien que conoce a Jesús, su pasado ya no importa. Alguien que viene a Jesús, su pasado es borrado. Y eso lo tienes que tener muy en claro. El pasado no importa para aquel que se encuentra con Jesucristo. Porque Él borró tu pasado. Porque Él murió en una cruz por ti.
hayas sido prostituta, drogadicto, ladrón, asesino, ahora para Dios tú eres alguien muy valioso. Vales mucho para Dios y no te puedes menospreciar. A la mujer no le dio pena. La mujer, ¿por qué venía al mediodía a coger agua? Para que no la viera nadie. Y ahora, si muchos creyeron en la palabra de Jesús, muchos creyeron en Jesús por la palabra de ella, era porque a ella ya no se escondía. Ella salió. Y me imagino que ella se escondía. ¿Sabe por qué? Porque cuando todas las mujeres la veían, la acusaban, la vituperiaban, la ofendían. Ahí va la prostituta, ahí va la vagabunda, ahí va la sucia. Yo me imagino esa mujer volviendo a pasar por esas calles. Hasta las mujeres quedaron evangelizadas cuando pudo levantar su cara y decir: no me importa lo que ustedes digan de mí. Ahora yo he encontrado el camino, la verdad y la vida de mi vida. Y se llama Jesús. Y vengan a conocerlo, vengan a conocerlo, vengan a conocerlo, decía la mujer. Vengan. Ese es un verdadero hombre que ha conocido a Jesús. Que no se avergüenza, que no le pone peros, que no le da pena, que no le da miedo. ¿Sí? Porque hasta para evangelizar el demonio te pone a ti condición. Que no hables así, que no hables así, que mire esto, que hable de Jesús. Vuelve a leer al 39. Y muchos, ¿cuántos? Dios mío, aleluya. Muchos samaritanos. Venga, esto era como ¿qué ejemplo puedo poner yo entre samaritanos y judíos? Esto era como ir a predicarle a los enemigos y los enemigos venir a buscar a su enemigo. Dice que muchos de ellos creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo, ¿qué le dijo? Me dijo todo lo que he hecho. Aquí es importante algo. Si Jesús podía revelarle su vida a las personas, hay un don que Jesús le dio a su iglesia para que tú le reveles a las personas lo que ellos no quieren ver en sí mismos, pero no para que los ofendas, no para que los juzgues, no para que los humilles, sino para que ellos verdaderamente entiendan que han sido perdonados por Dios. Qué precioso es que usted se le acerque a alguien y le diga: oye, tú fuiste atracador, mataste a 4, secuestrador, narcotraficante. Sí, y yo creo que esa persona de una vez se va a mandar la mano a la espalda a sacar el arma. Dijo: me cogió la fiscalía. Y usted le diga: no, no soy fiscal, soy embajador del reino y vengo a decirte que Cristo te perdonó. Una persona de esa se va para el piso. ¿Verdad? No, usted no es fiscalía, no me viene a llevar preso. No, te vengo a hacer libre en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que avivar los dones que hay en usted. Aló, usted tiene que avivar los dones que hay en usted para que pueda ministrar una palabra con poder. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí ¿cuánto tiempo? Qué tremendo Jesús. Jesús no tenía agenda. Jesús salía, iba, volvía. Él no tenía agenda como lo hacemos hoy los hombres. 48, 41, mire, léalo bien. 1, 2, 3. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ay, qué lindo. O sea, una buena cantidad creen por lo que nosotros decimos de Jesús. Pero cuando usted y yo hablamos la palabra de él, son multitudes las que vienen a Jesús. Esa es la característica de un evangelista. Un evangelista no habla palabra de hombre. Un evangelista habla palabra
de Dios. Y cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando un evangelista, venga, ¿y evangelistas quiénes son? Yo. ¿Todos? Y venga, perdón. Ay, es que yo no les he hablado. Que aquí entre el versículo 27 y el versículo 28, que es cuando ella se va a hablar, hay un libro histórico que nos enseña que esta samaritana se fue 8 años a estudiar a una universidad. No. ¿Sí? Ella no. Ella simplemente tuvo un encuentro ¿con quién? Con la palabra de Dios, que es Jesús. Cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, que es Jesús, tu vida tiene un cambio radical. Y creyeron mucho más por la palabra de Jesucristo. ¿Cuál es la palabra de Jesucristo? ¿Cuál es la palabra de Jesucristo? La que está en la Biblia. ¿Sí? Lo tremendo es que hoy en día, en muchos lugares que se hacen llamar iglesia, ya no se predica la palabra de Jesucristo. Se predica psicología, filosofía, antropología. Se predica de todo. ¿Sí? Por ejemplo, muéstreme en la Biblia donde dice que el temperamento flemático, sanguíneo, colérico y melancólico, eso es pura psicología, mi hermano. Y se hacen cursos enteros. A ver, ¿dónde está la flemática, la colérica, la sanguínea, la melancólica? Eso es pura psicología, mi hermano. Aquí la palabra no habla de eso. Y hoy muchos ministros, entre comillas ministros, le mezclaron psicología, filosofía, antropología a la preciosa y pura palabra de Dios. Y llenan a la gente de intelecto y conocimiento, pero no los traen a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál palabra predicar? Y dése cuenta que usted muchas veces le queda difícil decirle a alguien, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo creo que no quiera, no se muera, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que amén. Pero eso sí, dígale que le cuenten qué pasó en el reality de la noche anterior, con puntos y comas y hasta las propagandas se las narra. 42. Y decían a la mujer, ¿qué le decían a la mujer? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Qué es necesario para creer en Jesús? Oír su voz, no oír la mía ni la suya, porque nosotros mismos hemos oído. Aleluya, mire lo que dice ahí, nosotros mismos hemos oído. Va a empezar, Dios le dio. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo pregunto en esta mañana, yo pregunto en esta tarde allá en Europa, ¿cuántos han oído la voz de Dios? ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Porque le quiero decir que hoy muchos vientos de falsa doctrina han arrastrado a la iglesia por hacerle caso a vocecitas que le hablan al oído, sobre todo a gente que nunca ha oído la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo suena la palabra de Dios? Como suena su voz, mi hermano. Esa es la palabra de Dios. Está en su tono, está en su vocablo, está en su acento, porque usted es la imagen y semejanza de Dios. ¿Aló? Entonces es necesario que usted hable la palabra de Dios. No busquemos estrategias de hombres, no seamos nicolaitas. La única estrategia que Dios utilizó para atraer a la humanidad a Él nuevamente se llama que oigan mi palabra, que la vean, que vivan con ella, que la toquen, que la experimenten.
Y esa palabra es mi Hijo Jesucristo. Así dijo el Señor. Esa palabra es mi Hijo Jesucristo. Por eso es importante que tú tengas una relación con la palabra de Dios. Iglesia, colóquese sobre sus pies. Aleluya.